Cariño, ¿quieres compañía? Sus presas eran prostitutas y mujeres marginadas. A los ojos de una chica de la calle, parece un hombre mayor que podría ser su abuelo. Sus víctimas fueron estranguladas y mutiladas. Sus crímenes confundieron a la policía. Si no lo coges, cada día que pasa podría morir alguien. Aterrorizó a una ciudad entera. La mayor parte de la gente no dormía muy bien en esos días. Y destrozó familias. Nos quitó algo muy preciado a cada uno de nosotros. Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más aterradores que América ha visto nunca. Se trata de un hombre que no está loco, simplemente es malo. Asesinos en serie, Arthur Shawcross. Rochester está en la ribera del río Genesee, en el estado de Nueva York. Es una ciudad tranquila y uno de los lugares favoritos de pescadores, excursionistas y turistas. Pero como casi todas las ciudades de Estados Unidos, Rochester tiene sus problemas. Nadie los conoce mejor que el periodista de sucesos local, Corey Williams. Siempre digo que conocí algunos crímenes extraños en los 2 años que pasé en Rochester, Nueva York. A finales de los 80, Rochester era una ciudad de trabajadores. Algunas zonas estaban muy mal. Pero realmente era una ciudad en la que uno necesitaba saber dónde estaba, a dónde iría y con quién. En los márgenes del río Genesee está la avenida Lake Lyle, el corazón del barrio chino de la ciudad. Aquí, entre los locales de striptease y los bares, las prostitutas de Rochester hacen su trabajo. Una de las chicas que trabajan en Lake Lyle es Dorothy Blackburn, de 27 años. El 15 de marzo de 1988 está haciendo la calle, como de costumbre. Bombón! ¿Buscas algo? La mayor parte de las prostitutas tenían chulo. Pero una vez que se metían en un coche, esa protección y esa seguridad se acababan. Estaban solas. El cliente le paga a Dorothy $20 y se dirige a un aparcamiento al final de Lake Lyle. Mientras hacían sexo oral, Dorothy Blackburn le mordió y le hizo sangre. Lo siento, cariño. ¡Zorra! Mientras Dorothy va medio inconsciente, su asaltante se dirige a los campos solitarios que hay cerca del río Genesee. La gente que vive y hace sus cosas en la calle se siente invencible. Puedo cuidar de mí mismo, soy duro. Pero no eres tan duro cuando hay alguien más grande que tú o pelea mejor que tú. Cuando tienes las manos de alguien alrededor de tu cuello, o si te han atrapado en un coche o en una zona de bosque donde no puedes gritar para pedir ayuda. Puedes gritar, pero nadie te oirá. El asesino tira el cuerpo de Dorothy a un riachuelo aislado. Cuando su cuerpo es descubierto una semana después, no hay pistas forenses ni tampoco indicios de un ataque sexual. El caso acaba en la mesa de Lynn Johnston, de la policía de Rochester. Con cada asesinato, hace mucho que tengo este trabajo, he visto más de 1000, y cada uno de ellos, no puedo entender por qué alguien le hace eso a otra persona. El asesinato de una prostituta no suele provocar muchas reacciones en la sociedad. A veces creo que al ciudadano medio, corriente,
No le importa de verdad. No tiene nada que ver con su vida ni con su existencia tranquila. Pero esa actitud no es compartida por los investigadores de la policía de Rochester. Si asesinan a una madre de familia en su casa y encuentran una prostituta en un campo, sí, creo que probablemente hay una actitud diferente, pero nosotros lo miramos de otra forma. Se trata igualmente de un ser humano. Sin embargo, el asesino va un paso por delante de la policía. En septiembre de 1988, un vecino está buscando botellas para reciclar en la orilla del río Genesee. Y se encontró con lo que de entrada pensaba que era un ciervo muerto. Y lo que vio al mover algunas hojas fue que ese esqueleto llevaba puesto un top y unos pantalones cortos y se dio cuenta de que era humano. Un segundo cadáver abandonado cerca del río Genesee. Pero esta vez está totalmente descompuesto. La naturaleza hace su trabajo. Las moscas atacan las proteínas a través de los ojos, los orificios nasales, los oídos, la boca. La policía intenta averiguar inmediatamente la identidad de la víctima y saber cómo murió. No había traumas provocados por un golpe fuerte, ni huesos rotos, tampoco había marcas en los huesos que mostraran que había una herida de arma blanca o heridas de bala, así que se eliminaron todas las posibilidades obvias. La policía debe identificar a la víctima antes de poder resolver el misterio de su muerte. Hasta que lo consigan, el asesino está libre para atacar de nuevo. Septiembre de 1988, Rochester, Nueva York. La policía tiene un cadáver en las manos. Una mujer, encontrada cerca de los márgenes del río Genesee. Pero necesitan ayuda para identificar el cadáver. Llaman al antropólogo forense William Rodríguez. Si la víctima no puede ser identificada, muchas veces el crimen no se llega a resolver. La descomposición ha hecho que casi no queden restos con los que trabajar. En un entorno boscoso y húmedo, un cuerpo se descompone muy rápidamente a causa de ese entorno. Aún así, hay una pista esencial que sugiere cómo murió esa persona. Hay un pequeño hueso en el cuello, el hueso hioide, y muchas veces ese hueso se encuentra fracturado en personas que han sido estranguladas o que han recibido un golpe fuerte en el cuello. Es obvio que este individuo fue estrangulado. Al examinar el cráneo y calcular la profundidad de los tejidos, el doctor Rodríguez puede recrear la imagen de la víctima. Se hizo pública en los medios de comunicación, en televisión y prensa, con la esperanza de que alguien reconociera a esta mujer. Inmediatamente alguien la reconoce. Creo que fue al día siguiente. El padre llama e identifica a su hija. Los restos pertenecen a una mujer de 27 años, Anna Stephen. Tenía 2 hijos y había caído en las drogas y en la prostitución después de la muerte de su hermana. No había tenido contacto con su padre desde hacía más de un año, y él ni siquiera sabía que había desaparecido. No es raro que una prostituta se vaya con alguien o que esté drogada y desaparezca durante días y días y luego aparezca otra vez en la calle. No es raro. Por eso las escogen como víctimas. Y en 1988 la prostitución es un juego mortal en Rochester. Anna Stephen es la segunda mujer encontrada cerca del río Genesee. Entre las prostitutas de la ciudad corre el rumor de que un asesino en serie las escoge como víctimas. Pero las prostitutas como Patty Ives necesitan trabajar.
En septiembre de 1989, un año después de descubrirse el cadáver de Anna Stephen, lleva a un cliente a la ribera del Genesee. Con calma, cariño. No hace falta ser duro. Todavía no sabes lo que significa ser duro, cielo. Sé quién eres. Sé que eres el que... Cuatro semanas después, unos niños que jugaban por allí encontraron los restos de Patty Ives. Como en el caso de Dorothy Blackburn y Anna Stephen, hay pocos indicios de ataque sexual y ninguna pista forense. La policía de Rochester se alarma porque 3 prostitutas han sido asesinadas en muy poco tiempo. Nos preguntábamos qué pasaba con las prostitutas, porque las cifras habían aumentado un poco. Uno de los hombres más experimentados del capitán Johnston, el investigador William Barnes, tenía una teoría. Éramos especialistas en homicidios desde hacía 13 años y esto era diferente. Totalmente diferente. Habitualmente cuando encontrábamos chicas muertas estaban tras un edificio en un solar vacío. Esas chicas, él estaba intentando esconderlas y pensé que esas chicas que mataban en la avenida Lyell no eran corrientes como las demás. Cuando apareció el cadáver bajo los matorrales y había un cartón encima, esto es lo que dije. Creo que tenemos un asesino en serie. Y teníamos a un asesino en serie. Al principio, la policía no hace pública la teoría del investigador Barnes porque no quieren que se extienda el pánico en la ciudad. Pero Barnes no es el único que ha llegado a esa conclusión en Rochester. Llegué a trabajar a las 6 de la mañana y había un informe acerca de un cadáver encontrado bajo una caja de cartón. Luego me enteré de que era una mujer de menos de 30 años. Se llamaba Patricia Ives. Y la policía consideró que era una muerte natural y eso me dio que pensar. Las mujeres de entre 20 y 30 años no se meten debajo de cajas de cartón bajo unos matorrales si se mueren. Algo no encajaba. Corey Williams decide acercarse a Lake and Lyell para investigar. Lo que descubre le deja atónito. Estaba investigando a algunas de las chicas de la calle, prostitutas, y estaba hablando con una joven llamada Maria Welch y me lo dijo. Aquí hay un hombre que mata a las chicas. ¡Hey, cariño! ¿Quieres compañía? Pronto, ella también desaparece. Me dolió saber que solo unos días, unas semanas antes, yo había hablado con esa mujer. Era joven, atractiva. No parecía que llevara mucho tiempo en la calle. Poco después de la desaparición de Maria Welch, otra prostituta, Elizabeth Gibson, desaparece también. Corey Williams decide que tiene suficiente material para publicar. Publicamos un artículo en el Rochester Times Union en el que decíamos que la policía negaba que hubiera un asesino en serie en la ciudad. Esa noche se encontró otro cuerpo. Cuando el artículo salió, a la policía no le hizo ninguna gracia. Así que no solo intentas concentrarte en lo que tienes que hacer, sino que además tienes encima a los medios de comunicación, que hacen su trabajo. Pero estamos tan liados intentando salvar vidas que no tenemos tiempo para eso. El miedo se apodera de Rochester, pero no solo de Lake y Lyell. En toda la zona de Rochester, incluso en el extrarradio, los padres vigilaban a sus hijos más de cerca. Las adolescentes iban en grupo. Había un ambiente de miedo, de incertidumbre. La policía de Rochester revisa sus archivos y habla con cualquier persona que sea sospechosa. Todos, desde criminales que estaban en libertad condicional hasta aquellos que habían sido arrestados por faltas en Lake y Lyell. Una de las cosas fue comprobar todas las multas de aparcamiento de los últimos 2 años que se pusieron en esa zona. Se comprobaron, averiguamos quién era esa persona, dónde vivía y comprobamos nuestra base de datos. Pero no aparece nada. Con tan pocos datos, los investigadores de la policía de Rochester, Barnes y Borriello, trabajan con sus contactos de la calle. Si alguien quería contarnos algo,
Nos sentábamos y escuchábamos. Creo que pusimos nuestra confianza en la gente. Y tanto si son prostitutas como cualquier otra cosa, tienes que tomarte tiempo para hablar con ellos, tratarlos bien, darles un café, lo que sea. Su enfoque abierto da sus frutos. Una prostituta mayor conocida como Barb tiene información relacionada con una de las chicas desaparecidas, Elizabeth Gibson. La entrevisté y declaró que había mantenido relaciones sexuales con un hombre que tenía un coche tipo berlina. Dijo que se llamaba Mitch. En noviembre de 1989 vio a Elizabeth Gibson en el coche con esa persona. 11 horas después, el cadáver de Elizabeth Gibson apareció fuera de la ciudad de Rochester. Había sido estrangulada y la encontraron desnuda. Era demasiada coincidencia, ya sabes. El cadáver fue encontrado 11 horas después de que ella viera a Elizabeth Gibson con el tal Mitch. Y en mi mente me dije que él era el asesino. Ahora solo teníamos que identificarlo. Pero desgraciadamente Barb no sabe el nombre real de Mitch y no puede identificar la marca y modelo de coche. El rastro se desvanece. Mientras se acercan las Navidades de 1989, sigue la ola de asesinatos. Los cadáveres de 6 mujeres han aparecido cerca del río Genesee y 2 siguen desaparecidas. Aunque no todas son prostitutas, todas ellas viven en el mundo claroscuro de Lake y Lyell. Mientras escalan las muertes, aumenta la presión sobre Lynn Johnston y sus hombres. Somos responsables de la vida de las personas y cada día que pasaba sin que encontrásemos una respuesta, alguien más podría morir. Y eso es una gran responsabilidad, especialmente cuando no tienes ni idea de lo que estás buscando y trabajas las 24 horas intentando hacer que la investigación avance mientras duermes en la oficina. No tuve Navidad ni Día de Acción de Gracias y, por suerte, tenía una mujer y unos hijos muy comprensivos. Con un testimonio que no se había podido probar, sin pistas forenses y una ciudad que exigía respuestas, el capitán Lynn Johnston hace una llamada al FBI. No hay un manual que te lleve de un punto a otro en este tipo de casos. Tienes que hacer que avance la investigación y al usar perfiles, eso es lo que intentamos. En 1989 la ciencia de los perfiles conductuales todavía está en pañales, pero el agente del FBI, Greg McCrary, cree que podría ser algo decisivo para identificar al asesino en serie de Rochester. Nuestra conducta es la manifestación externa de nuestra personalidad. Los coches que conducimos, nuestra manera de arreglarnos, de peinarnos. Todas estas cosas son manifestaciones externas de quiénes somos. Lo que hacemos en el caso de los criminales es observar el método y la manera en que cometen los delitos. Y luego hacemos deducciones lógicas partiendo de la escena del crimen sobre el tipo de individuo que lo ha cometido. En un homicidio o en el caso de un asesino en serie, el criminal debe tomar decisiones y vamos a analizar cada una de ellas. Víctima. ¿Quién es la víctima? Forma y manera de la muerte, lugar donde deja el cadáver. En otras palabras, nuestro trabajo es sugerir técnicas de investigación y estrategias. Lo primero que hace McCrary es visitar el lugar donde los cadáveres fueron abandonados. Los delincuentes escogen lugares conocidos y en los que se sienten cómodos para abandonar los cadáveres. Si tuvieras que deshacerte de un cadáver, ¿irías a un sitio en el que nunca has estado? ¿Un sitio que no conoces y te arriesgarías a ser interrumpido o a que te vieran? La forma de matar también le parece significativa a McCrary. No era una estrangulación con ataduras, sino que era una presión intensa. Esto nos indicó que se trataba de un individuo fuerte. Poco a poco va apareciendo una imagen del asesino. Pero antes de que Greg McCrary pueda meterse en su mente, sube el listón claramente. Noviembre de 1989, Rochester, Nueva York. En los últimos 18 meses, 6 mujeres han sido asesinadas y 2 han desaparecido. Los cadáveres han sido abandonados cerca del río Genesee. La policía tiene una pista. Una prostituta llamada Barb había visto a una de las víctimas entrar en un coche tipo berlina poco antes de su muerte.
Pero la identidad del conductor sigue siendo un misterio. Luego, el día de Acción de Gracias, sucede algo espantoso y dramático. El cuerpo de June Stott, que había desaparecido 4 semanas antes, aparece cerca del río Genesee. Ha sido mutilada, abierta en canal, desde el cuello hasta el ombligo. Esto se salía de lo normal, no habíamos visto nada igual en ninguna de las otras víctimas hasta el momento, así que lo primero que tuvimos que decidir era si esto era parte de la secuencia o si se trataba de algo diferente. June Stott no es una prostituta, pero como las otras víctimas se movía en la penumbra de Lake y Lyell. No hay indicios de ataque sexual. Y otra vez, tampoco hay pruebas forenses. Pero entonces Greg McCrary se da cuenta de algo que podría ser significativo. Al observar el cuerpo, la lividez estaba mal. La lividez nos dice cómo se asienta la sangre. Cuando alguien muere, la gravedad hace que la sangre vaya hacia abajo. June estaba boca abajo, pero la sangre se acumulaba en la espalda. Siempre que la sangre no obedece a las leyes de la gravedad, hay que prestar atención porque algo está mal. McCrary llega a la conclusión de que el asesino ha vuelto de nuevo al cadáver de June Stott y lo ha mutilado algún tiempo después de su muerte. Llevaba muerta el tiempo suficiente como para que la sangre se acumulara en su espalda. Luego vino alguien, hizo esta incisión post-mortem y después le dio la vuelta y la puso boca abajo. Lo importante es que nos dimos cuenta de que eso formaba parte de la serie, que era parte del proceso evolutivo de este asesino, que ahora volvía y se dedicaba a la mutilación post-mortem. ¿Qué significaba esta mutilación? Quiero decir que no habíamos visto eso antes. Para nosotros fue un día bastante deprimente. El ayudante del fiscal, Charles Siracusa, está trabajando en este caso con el Departamento de Policía de Rochester. Creo que el peor momento de esa investigación fue ese día de Acción de Gracias, cuando se descubrió el cadáver de June Stott. Era un día frío, de verdad. No había ninguna pista sólida acerca de la identidad del individuo, y todos los implicados temíamos que el asesino nunca fuera detenido ni descubierto. Pero mientras el comportamiento del asesino se vuelve más crudo y más seguro, el agente Greg McCrary percibe un punto de inflexión en la investigación. La mala noticia es que hay más homicidios, pasan más cosas. La buena noticia es que nos da más material de conducta con el que trabajar. Se vuelve más seguro de sí mismo, cada día más. Mata, no se descubre y empieza a pensar que es invulnerable, que es invencible. Y lo mejor es que eso no es verdad, que un día cometerá un error y un error será suficiente. En diciembre de 1989, Greg McCrary presenta su perfil del asesino a la policía de Rochester. Pensamos que se trataba probablemente de un hombre blanco, que vivía y trabajaba en el área de Rochester. También notamos que uno de los detonantes podría ser su impotencia. Y entonces, ¿quién tendría la culpa? Él no, sino ella. Las mata. Y ellas están aterrorizadas. Pero sin embargo no tiene problemas para conseguir víctimas. ¿Y eso cómo puede ser? La respuesta es que es un cliente habitual. Cariño, ¿quieres compañía? Y ellas no tienen miedo de meterse en el coche con él. Lo que pasa es que algunas noches la cosa va muy mal. Nos pareció que era extraordinariamente corriente. Estaba delante de todos, delante de las prostitutas, de sus víctimas potenciales, delante de la policía, y nadie lo veía. Todo el mundo estaba buscando a un monstruo, cuando en realidad la mayoría de esos individuos no parecen monstruos. Ellos caminan, hablan y actúan como cualquiera. En el Departamento de Policía de Rochester, no todos están convencidos de que el perfil detallado que ha elaborado McCrary vaya a servir de nada. Como agente de la ley, puedo decir que hay algo contra todo lo que sea psicológico. Y eso es lo que encontré en Rochester. Había algunos que nos querían allí, otros que no tenían muy claro lo que íbamos a hacer, y otros que pensaban que todo eso era una pérdida de tiempo. Pero McCrary está convencido de que su perfil contiene la clave para averiguar la identidad del asesino. Cree que volverá para mutilar a sus víctimas.
como hizo con June Stott. Por eso McCrary insiste para que la policía aumente la vigilancia aérea en la zona del río Genesee. ¿Dónde buscarías por lógica? En el lugar donde deja los cadáveres. Vamos a permitir que su comportamiento guíe nuestra investigación. Dejaba los cadáveres en riachuelos y arroyos, así que miremos allí. Mientras los helicópteros patrullan por el cielo, las prostitutas siguen haciendo la calle ahí abajo, a pesar de la presencia de un asesino entre ellas. Les preocupaban más los $20 para conseguir su dosis de heroína, o de cocaína, o el alcohol, o lo que fuera que necesitasen. Les preocupaba más conseguir eso que su propia seguridad. A veces ni siquiera la familia consigue hacerles entrar en razón. Darlene Trippi, de 24 años, ha caído en la adicción a las drogas. Su hermana, Pamela Warboys, teme por su seguridad al ver que desaparecen más chicas. La gente que toma drogas normalmente se distancia de su familia. Si se dedicaba a la prostitución, quiero decir, y pensar de corazón que no, pero es muy posible que lo hiciera. Y el 13 de diciembre hablé con ella sobre lo que estaba sucediendo. Y le dije, Darlene, hay un maníaco ahí fuera. Y ella dijo, no te preocupes, estoy bien. Y yo respondí, vale, pero ten cuidado. Esa fue mi última conversación con ella. 2 días después, Darlene Trippi desaparece. Creo que supe entonces que estaba muerta. Cada vez que sonaba el teléfono, aguantábamos la respiración y esperábamos que fuera ella. Yo lo sabía. No creo que nadie más de la familia lo supiera, pero yo sabía que había muerto. Los investigadores William Barnes y Leonard Borriello hacen todo lo que pueden para convencer a las prostitutas de que se queden en casa. El 17 de diciembre hablan con June Cicero, una de las chicas más duras de Lake y Lyle. ¿Hacemos algo o qué, cariño? No tengo toda la noche. Le dijimos que se fuera a casa y dijo que no. Dijo, estoy sacando mucho dinero esta noche y no me voy a casa. Le dijimos, June, escucha, vete a casa esta noche. Pensamos que 15 minutos después de marcharnos de su esquina, el asesino en serie la acogió. Pero ahora, gracias al perfil de Gregory McCrary, intuyen lo que hará después. Volvía y se dedicaba a mutilar a sus víctimas después de muertas. Y en ese comportamiento había una buena oportunidad de cogerlo. John McCaffrey, de la policía del estado de Nueva York, vigila desde las alturas. El 3 de enero de 1990 estaba patrullando sobre el río Genesee, como recomendó Greg McCrary. Buscaba sitios con agua y cosas así, donde pudiera deshacerse de un cadáver, donde se sintiera cómodo. Eso estaba en el perfil que había elaborado el FBI. Y estaba a 1 minuto de Northampton Park aproximadamente cuando vi un cuerpo bajo el puente. En ese momento vi el coche. La puerta del pasajero estaba abierta y luego el coche se alejó de la zona. Así que lo seguimos. El cuerpo que hay bajo el puente es el de June Cicero. Hace más de 2 semanas que está muerta. Y como June Stott, ha sido mutilada. McCaffrey llama por radio a un coche patrulla para que detenga el coche misterioso para interrogar al conductor. La intención era identificarle. Averiguar por qué estaba allí. Había muchas coincidencias.
El conductor es un trabajador del sector alimentario local y veterano de Vietnam llamado Arthur Shawcross. Está de acuerdo en hablar con la policía. Queríamos tiempo para averiguar más cosas sobre él. Cooperaba y nunca fue arrestado. Era libre para marcharse. Y las sospechas de la policía iban en aumento con cada cosa que averiguaban sobre el oscuro pasado de Arthur Shawcross. Descubrimos que había sido arrestado 2 veces antes por asesinato. Unos niños en Watertown, Nueva York. Niños muy jóvenes. En mayo de 1972, Arthur Shawcross hizo que Jack Blake, de 10 años, se adentrara con él en el bosque y lo asesinó. 4 meses más tarde, el 4 de septiembre, Karen Ann Hill, de 8 años, estaba de visita en Watertown con sus padres cuando Shawcross la violó, la mató y luego abandonó su cadáver. Shawcross fue condenado a 25 años de cárcel, pero le dieron la condicional después de 15 años con el beneplácito de los psiquiatras de la prisión. En marzo de 1987, la Junta para la Libertad Condicional instaló a Shawcross y a su novia, Rose Wally, en Rochester. Pero la policía no había encontrado su nombre al revisar la lista de asesinos en libertad condicional que vivían en la ciudad. De entrada, la Junta para la Libertad Condicional había intentado instalar a Shawcross y a Rose Wally primero en Binghamton y luego en Delhi, en el estado de Nueva York. Pero los residentes, al enterarse de su pasado, los habían echado literalmente de ambas ciudades. Como medida desesperada, la Junta los envió a Rochester. Creo que lo que pasó con la Junta de la Condicional era que querían soltarlo en algún lado para sacárselo de en medio. Creo que simplemente dijeron, vamos a meter a este hombre en algún sitio. Lo trajeron aquí y lo escondieron. Llegados a este punto, decidieron mantener su llegada en secreto. Mientras el asesino de niños empieza una nueva vida en Rochester, ni siquiera la policía sabe que está en la ciudad. ¿Qué me pareció? Es lo que hicieron. No puedo enfadarme. Simplemente es lo que sucedió. Las cosas pasan y hay que adaptarse. El agente del FBI especializado en perfiles está convencido de que Shawcross encaja con su perfil de asesino. Este sujeto ahora está en libertad condicional después de 2 homicidios. Mi experiencia me dice que cuando metes a estos sujetos en la cárcel, simplemente los tienes esperando durante cierto tiempo, y luego cuando salen vuelven a empezar donde lo dejaron. Eso es una buena noticia, porque es el tipo de persona que pensábamos que sería capaz de algo así. Algunos expertos consideran que matar niños y matar adultos son 2 cosas completamente diferentes, y que es poco probable que un mismo delincuente cometa ambos crímenes. Pero en el caso de Arthur Shawcross, McCrary ve una conexión posible. Creo que lo que tienen en común es la vulnerabilidad de las víctimas, que son víctimas fáciles. Los niños lo siguieron, querían ir a pescar con él, y las prostitutas son víctimas fáciles, en cierto modo, se meten en el coche con cualquiera. El pasado violento de Arthur Shawcross sugiere que este hombre podría ser el asesino. Pero la policía necesita pruebas concretas y pretende conseguir una condena. Si hubieras preguntado a las fuerzas de seguridad por lo que intuían, seguramente dirían que sí, que era él, pero las intuiciones no cumplen con los requisitos legales. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Sin pruebas forenses, todo depende de que se consiga que Shawcross confiese. ¿Necesitas algo? ¿Una taza de café? No. Leonard Borriello, de la policía de Rochester, y Dennis Blythe, de la policía del estado de Nueva York, son los encargados de entrevistar a Shawcross. ¿Ya te han detenido antes? Sí. Una vez. 2 niños murieron. ¿Cómo le golpeaste, Art? ¿Usaste un arma? Le golpeé con esto. ¿Y qué pasó con la niña, Art? La asfixié. Sabes, dentro de mí lo sabía. Estaba seguro de que él era el asesino y pensé, mucha gente se sentirá decepcionada si no conseguimos que confiese. Yo especialmente. Pero si la policía no consigue que Shawcross confiese, tendrá que soltarle. Será libre de merodear por las calles de Rochester otra vez. Enero de 1990.
La policía de Rochester está interrogando a Arthur Shawcross, de 44 años. Sospechan que es un asesino en serie que ha matado a 11 mujeres en los últimos 2 años. La entrevista fue decisiva porque no había pruebas, no había nada que lo conectara directamente con esos asesinatos. Las pruebas eran circunstanciales, así que conseguir que admitiera un solo crimen sería algo grande, muy grande. A un sospechoso hay que tenerlo entre algodones. Lo que quieres es ser amable, ayudarle y mostrarle que eres amistoso. Le dejas ver a su novia, a su mujer, pregunta si quiere café o algo de comer. Quiero decir que, básicamente, tienes que conseguir que crea que eres su amigo. ¿Sueles pescar, Art? Sí, me gusta pescar. Claro. ¿Dónde te gusta pescar, Art? ¿En el lago Ontario? Nah, el lago Ontario está muerto, todo el mundo lo sabe. Los investigadores deciden presionar a Shawcross con lo que es su pista más clara. Elizabeth Gibson, que fue vista horas antes de su muerte mientras se metía en el coche de un hombre llamado Mitch. La prostituta, que dijo verles, confirma inmediatamente que el hombre que hay en la sala de interrogatorios es el hombre que ella conoce como Mitch. Hablé con el investigador Blythe y le dije, vamos a buscar la confesión por lo de Liz Gibson primero. Tenemos toda la información del mundo, es nuestro mejor caso. Si conseguimos eso, tendremos todo el tiempo del mundo para conseguir las demás. ¿Mataste a Liz Gibson? No, yo no fui. Venga, Art, no nos tomes por tontos, sabemos que fuiste tú. No sé de qué estáis hablando. Vamos, Art, se acabó, lo sabemos. Barb te vio con Gibson. Art, te vieron con esa mujer 11 horas antes de que apareciera muerta. ¿Se trata de una coincidencia? ¿Es eso? Sí, una coincidencia. Vamos, Art, sabemos que eres tú. Te hemos tratado bien, ¿verdad? ¿Por qué le estáis tomando conmigo? Cálmate, Art. El enfrentamiento con Shawcross no ha funcionado. Los investigadores necesitan encontrar una nueva táctica y rápido. Dennis Blythe recuerda que Shawcross parecía preocupado por Clara Neal, una mujer con quien tiene una relación y cuyo coche conducía cuando le pararon. Tu coche, Art. ¿Quién lo conduce aparte de ti? Piénsalo bien. Sabemos que el coche es de Clara y no nos gustaría pensar que Clara está metida en todo esto. Dímelo muy claro. ¿Estaba Clara metida en esto? No. No está metida en esto. Eso es toda una declaración. Significa que ella no está involucrada, pero quizá yo sí, y ese es el punto de partida. Llegados a este punto, no creo que tuviera elección. Bien. Entonces, ¿por qué no nos cuentas lo de Liz Gibson? Sabemos que es difícil, Art. Lo sabemos. Yo la maté. Una vez que admitió lo de Liz Gibson, supimos que teníamos al asesino en serie. Es la primera de 10 confesiones. Miró las fotos como si se tratara de un mazo de cartas, poniendo las fotos de las chicas a las que había matado en un montón y las otras con las que no había tenido nada que ver en otro montón. Sí, esta. Sí, esta también. Sí. Salimos de la sala de entrevistas y todo el mundo estaba llorando. Nos sentíamos orgullosos de haber cogido a ese tipo y de que no pudiera hacerle daño a nadie más. Entre otros, confiesa el asesinato de Darlene Trippi. Fue asesinada el 15 de diciembre del 89 y la encontraron en enero de 1990. Así que, en cierta manera, mi familia es afortunada, si es que puede llamarse así. Hubo familias que pasaron años y años, sin saber qué le había pasado a su ser querido. Y por suerte, nosotros no tuvimos que sufrir tanto.
En su juicio en noviembre de 1990, Shawcross echa la culpa de sus crímenes a trastorno por estrés postraumático, el resultado de experiencias terribles en la guerra de Vietnam. Michael Stone es uno de los psicólogos que entrevistaron a Shawcross en relación con esas experiencias. Todas sus historias incluyen actos heroicos, como los que se podrían ver en una película de serie B. En uno de los que me contó, había una chica con un cinturón de granadas y él la redujo, la decapitó y clavó su cabeza en un poste como advertencia: no me toquéis las narices. Pero Shawcross no vio ninguna acción de combate en Vietnam. Solo era el encargado de distribuir los uniformes a los soldados. Pero aunque sus historias no sean verdad, proporcionan pistas sobre cómo funciona su mente. Sus actos en Vietnam tienen como objetivo a las mujeres y lo muestran como si fuera un superhombre. Todavía no sabes lo que significa ser duro. Y un superhombre nunca se venga de las mujeres que, por decirlo de alguna forma, le hubieran ofendido. Las historias escabrosas de Shawcross no convencen al jurado. Creo que esto dejaba claro que sus afirmaciones sobre estas experiencias en Vietnam fueron exageradas y diseñadas para convencer al jurado de que estaba loco con respecto a los homicidios de Rochester. Nosotros, los miembros del jurado, encontramos al acusado Arthur Shawcross. Arthur Shawcross es declarado culpable de 10 asesinatos. Después, se declara culpable de otro. Es sentenciado a cumplir por lo menos 250 años de cárcel. Se hizo toda la justicia posible. Como dije a las familias de las víctimas en este caso, lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que se haga justicia. Y creo que, en el caso de Arthur Shawcross, el veredicto fue justo. Los perfiles conductuales han demostrado ser decisivos para construir un retrato del asesino. Hay satisfacción cuando la mayoría de las cosas que dices son ciertas, pero creo que la mayor satisfacción es haber contribuido un poco para sacar a este tipo de la calle. Desde la condena de Shawcross, los perfiles se han convertido en un elemento esencial para las investigaciones de homicidios. No hay que exagerar lo que un perfil puede hacer o el impacto que tiene, pero tampoco quiero quedarme corto. Tiene su sitio en una investigación y al final el mérito es de los investigadores del caso. La pesadilla se ha acabado en lo que a nosotros respecta. Se cerró el asunto y eso es bueno para las familias de las víctimas, porque hay que recordar que esas chicas eran, a pesar de todo, las mujeres o hermanas o hijas de alguien. Tenían una familia. Arthur Shawcross es simplemente una persona muy mala. Nos quitó algo muy preciado a cada uno de nosotros. Se trata de un hombre que no está loco, simplemente es malo. No hay ninguna medicina que pueda curar eso. Y lo único que podemos hacer para protegernos de estos individuos es encerrarlos para deshacernos de ellos. Es la única forma que tenemos de protegernos de los que son como Arthur Shawcross. Arthur Shawcross murió en noviembre de 2008. Nunca expresó remordimientos por los crímenes que había cometido. Las mata. Y ellas están aterrorizadas. Pero sin embargo no tiene problemas para conseguir víctimas. ¿Y eso cómo puede ser? La respuesta es que es un cliente habitual. Cariño, ¿quieres compañía? Y ellas no tienen miedo de meterse en el coche con él. Lo que pasa es que algunas noches la cosa va muy mal. Nos pareció que era extraordinariamente corriente. Estaba delante de todos, delante de las prostitutas, de sus víctimas potenciales, delante de la policía, y nadie lo veía.
Todo el mundo estaba buscando a un monstruo, cuando en realidad la mayoría de esos individuos no parecen monstruos. Ellos caminan, hablan y actúan como cualquiera. En el Departamento de Policía de Rochester, no todos están convencidos de que el perfil detallado que ha elaborado McCrary vaya a servir de nada. Como agente de la ley, puedo decir que hay algo contra todo lo que sea psicológico. Y eso es lo que encontré en Rochester. Había algunos que nos querían allí, otros que no tenían muy claro lo que íbamos a hacer, y otros que pensaban que todo eso era una pérdida de tiempo. Pero McCrary está convencido de que su perfil contiene la clave para averiguar la identidad del asesino. Cree que volverá para mutilar a sus víctimas, como hizo con June Stott. Por eso McCrary insiste para que la policía aumente la vigilancia aérea en la zona del río Genesee. ¿Dónde buscarías por lógica? En el lugar donde deja los cadáveres. Vamos a permitir que su comportamiento guíe nuestra investigación. Dejaba los cadáveres en riachuelos y arroyos, así que miremos allí. Mientras los helicópteros patrullan por el cielo, las prostitutas siguen haciendo la calle ahí abajo, a pesar de la presencia de un asesino entre ellas. Les preocupaban más los $20 para conseguir su dosis de heroína, o de cocaína, o el alcohol, o lo que fuera que necesitasen. Les preocupaba más conseguir eso que su propia seguridad. A veces ni siquiera la familia consigue hacerles entrar en razón. Darlene Trippi, de 24 años, ha caído en la adicción a las drogas. Su hermana, Pamela Warboys, teme por su seguridad al ver que desaparecen más chicas. La gente que toma drogas normalmente se distancia de su familia. Si se dedicaba a la prostitución, quiero decir, y pensar de corazón que no, pero es muy posible que lo hiciera. Y el 13 de diciembre hablé con ella sobre lo que estaba sucediendo. Y le dije, Darlene, hay un maníaco ahí fuera. Y ella dijo, no te preocupes, estoy bien. Y yo respondí, vale, pero ten cuidado. Esa fue mi última conversación con ella. 2 días después, Darlene Trippi desaparece. Creo que supe entonces que estaba muerta. Cada vez que sonaba el teléfono, aguantábamos la respiración y esperábamos que fuera ella. Yo lo sabía. No creo que nadie más de la familia lo supiera, pero yo sabía que había muerto. Los investigadores William Barnes y Leonard Borriello hacen todo lo que pueden para convencer a las prostitutas de que se queden en casa. El 17 de diciembre hablan con June Cicero, una de las chicas más duras de Lake y Lyell. ¿Hacemos algo o qué, cariño? No tengo toda la noche. Le dijimos que se fuera a casa y dijo que no. Dijo, estoy sacando mucho dinero esta noche y no me voy a casa. Le dijimos, June, escucha, vete a casa esta noche. Pensamos que 15 minutos después de marcharnos de su esquina, el asesino en serie la acogió. Pero ahora, gracias al perfil de Gregory McCrary, intuyen lo que hará después. Volvía y se dedicaba a mutilar a sus víctimas después de muertas. Y en ese comportamiento había una buena oportunidad de cogerlo. John McCaffrey, de la Policía del Estado de Nueva York, vigila desde las alturas. El 3 de enero de 1990 estaba patrullando sobre el río Genesee, como recomendó Greg McCrary. Buscaba sitios con agua y cosas así, donde pudiera deshacerse de un cadáver, donde se sintiera cómodo. Eso estaba en el perfil que había elaborado el FBI. Y estaba a 1 minuto de Northampton Park aproximadamente cuando vi un cuerpo bajo el puente. En ese momento vi el coche. La puerta del pasajero estaba abierta y
Luego el coche se alejó de la zona. Así que lo seguimos. El cuerpo que hay bajo el puente es el de June Cicero. Hace más de 2 semanas que está muerta. Y como June Stott, ha sido mutilada. McCaffrey llama por radio a un coche patrulla para que detenga el coche misterioso para interrogar al conductor. La intención era identificarle. Averiguar por qué estaba allí. Había muchas coincidencias. El conductor es un trabajador del sector alimentario local y veterano de Vietnam llamado Arthur Shawcross. Está de acuerdo en hablar con la policía. Queríamos tiempo para averiguar más cosas sobre él. Cooperaba y nunca fue arrestado. Era libre para marcharse. Y las sospechas de la policía iban en aumento con cada cosa que averiguaban sobre el oscuro pasado de Arthur Shawcross. Descubrimos que había sido arrestado 2 veces antes por asesinato. Unos niños en Watertown, Nueva York. Niños muy jóvenes. En mayo de 1972, Arthur Shawcross hizo que Jack Blake, de 10 años, se adentrara con él en el bosque y lo asesinó. 4 meses más tarde, el 4 de septiembre, Karen Ann Hill, de 8 años, estaba de visita en Watertown con sus padres cuando Shawcross la violó, la mató y luego abandonó su cadáver. Shawcross fue condenado a 25 años de cárcel, pero le dieron la condicional después de 15 años con el beneplácito de los psiquiatras de la prisión. En marzo de 1987, la Junta para la Libertad Condicional instaló a Shawcross y a su novia, Rose Wally, en Rochester. Pero la policía no había encontrado... Apareció fuera de la ciudad de Rochester. Había sido estrangulada y la encontraron desnuda. Era demasiada coincidencia, ya sabes. El cadáver fue encontrado 11 horas después de que ella viera a Elizabeth Gibson con el tal Mitch. Y en mi mente me dije que él era el asesino. Ahora solo teníamos que identificarlo. Pero desgraciadamente Barb no sabe el nombre real de Mitch y no puede identificar la marca y modelo de coche. El rastro se desvanece. Mientras se acercan las Navidades de 1989, sigue la ola de asesinatos. Los cadáveres de 6 mujeres han aparecido cerca del río Genesee y 2 siguen desaparecidas. Aunque no todas son prostitutas, todas ellas viven en el mundo claroscuro de Lake y Lyell. Mientras escalan las muertes, aumenta la presión sobre Lynn Johnston y sus hombres. Somos responsables de la vida de las personas y cada día que pasaba sin que encontrásemos una respuesta, alguien más podría morir. Y eso es una gran responsabilidad, especialmente cuando no tienes ni idea de lo que estás buscando y trabajas las 24 horas intentando hacer que la investigación avance mientras duermes en la oficina. No tuve Navidad ni Día de Acción de Gracias y, por suerte, tenía una mujer y unos hijos muy comprensivos. Con un testimonio que no se había podido probar, sin pistas forenses y una ciudad que exigía respuestas, el capitán Lynn Johnston hace una llamada al FBI. No hay un manual que te lleve de un punto a otro en este tipo de casos. Tienes que hacer que avance la investigación y al usar perfiles, eso es lo que intentamos. En 1989, la ciencia de los perfiles conductuales todavía está en pañales, pero el agente del FBI, Greg McCrary, cree que podría ser algo decisivo para identificar al asesino en serie de Rochester. Nuestra conducta es la manifestación externa de nuestra personalidad. Los coches que conducimos, nuestra manera de arreglarnos, de peinarnos... Todas estas cosas son manifestaciones externas de quienes somos. Lo que hacemos en el caso de los criminales es observar el método y la manera en que cometen los delitos. Y luego hacemos deducciones lógicas partiendo de la escena del crimen sobre el tipo de individuo que lo ha cometido. En un homicidio o en el caso de un asesino en serie, el criminal debe tomar decisiones y vamos a analizar cada una de ellas. Víctima. ¿Quién es la víctima? Forma y manera de la muerte, el lugar donde deja el cadáver. En otras palabras, nuestro trabajo es sugerir técnicas de investigación y estrategias.
Lo primero que hace McCrary es visitar el lugar donde los cadáveres fueron abandonados. Los delincuentes escogen lugares conocidos y en los que se sienten cómodos para abandonar los cadáveres. Si tuvieras que deshacerte de un cadáver, ¿irías a un sitio en el que nunca has estado? ¿Un sitio que no conoces y te arriesgarías a ser interrumpido o a que te vieran? La forma de matar también le parece significativa a McCrary. No era una estrangulación con ataduras, sino que era una presión intensa. Esto nos indicó que se trataba de un individuo fuerte. Poco a poco va apareciendo una imagen del asesino. Pero antes de que Greg McCrary pueda meterse en su mente, sube el listón claramente. Noviembre de 1989, Rochester, Nueva York. En los últimos 18 meses, 6 mujeres han sido asesinadas y 2 han desaparecido. Los cadáveres han sido abandonados cerca del río Genesee. La policía tiene una pista. Una prostituta llamada Barb había visto a una de las víctimas entrar en un coche tipo berlina poco antes de su muerte. Pero la identidad del conductor sigue siendo un misterio. Luego, el día de Acción de Gracias, sucede algo espantoso y dramático. El cuerpo de June Stott, que había desaparecido 4 semanas antes, aparece cerca del río Genesee. Ha sido mutilada, abierta en canal, desde el cuello hasta el ombligo. Esto se salía de lo normal, no habíamos visto nada igual en ninguna de las otras víctimas hasta el momento, así que lo primero que tuvimos que decidir era si esto era parte de la secuencia o si se trataba de algo diferente. June Stott no es una prostituta, pero como las otras víctimas se movía en la penumbra de Lake y Lyell. No hay indicios de ataque sexual. Y otra vez, tampoco hay pruebas forenses. Pero entonces Greg McCrary se da cuenta de algo que podría ser significativo. Al observar el cuerpo, la lividez estaba mal. La lividez nos dice cómo se asienta la sangre. Cuando alguien muere, la gravedad hace que la sangre vaya hacia abajo. June estaba boca abajo, pero la sangre se acumulaba en la espalda. Siempre que la sangre no obedece a las leyes de la gravedad, hay que prestar atención porque algo está mal. McCrary llega a la conclusión de que el asesino ha vuelto de nuevo al cadáver de June Stott y lo ha mutilado algún tiempo después de su muerte. Llevaba muerta el tiempo suficiente como para que la sangre se acumulara en su espalda. Luego vino alguien, hizo esta incisión post-mortem y después le dio la vuelta y la puso boca abajo. Lo importante es que nos dimos cuenta de que eso formaba parte de la serie, que era parte del proceso evolutivo de este asesino, que ahora volvía y se dedicaba a la mutilación post-mortem. ¿Qué significaba esta mutilación? Quiero decir que no habíamos visto eso antes. Para nosotros fue un día bastante deprimente. El ayudante del fiscal, Charles Siracusa, está trabajando en este caso con el Departamento de Policía de Rochester. Creo que el peor momento de esa investigación fue ese día de Acción de Gracias, cuando se descubrió el cadáver de June Stott. Era un día frío, de verdad. No había ninguna pista sólida acerca de la identidad del individuo, y todos los implicados temíamos que el asesino nunca fuera detenido ni descubierto. Pero mientras el comportamiento del asesino se vuelve más crudo y más seguro, el agente Greg McCrary percibe un punto de inflexión en la investigación. La mala noticia es que hay más homicidios, pasan más cosas. La buena noticia es que nos da más material de conducta con el que trabajar. Se vuelve más seguro de sí mismo, cada día más. Mata, no se descubre y empieza a pensar que es invulnerable, que es invencible. Y lo mejor es que eso no es verdad, que un día cometerá un error y un error será suficiente. En diciembre de 1989, Greg McCrary presenta su perfil del asesino a la policía de Rochester. Pensamos que se trataba probablemente de un hombre blanco, que vivía y trabajaba en el área de Rochester. También notamos que uno de los detonantes podría ser su impotencia.
Y entonces, ¿quién tendría la culpa? Él no, sino ella. Aún así, hay una pista esencial que sugiere cómo murió esa persona. Hay un pequeño hueso en el cuello, el hueso hioide, y muchas veces ese hueso se encuentra fracturado en personas que han sido estranguladas o que han recibido un golpe fuerte en el cuello. Es obvio que este individuo fue estrangulado. Al examinar el cráneo y calcular la profundidad de los tejidos, el doctor Rodríguez puede recrear la imagen de la víctima. Se hizo pública en los medios de comunicación, en televisión y prensa, con la esperanza de que alguien reconociera a esta mujer. Inmediatamente alguien la reconoce. Creo que fue al día siguiente. El padre llama e identifica a su hija. Los restos pertenecen a una mujer de 27 años, Anna Stephen. Tenía 2 hijos y había caído en las drogas y en la prostitución después de la muerte de su hermana. No había tenido contacto con su padre desde hacía más de un año, y él ni siquiera sabía que había desaparecido. No es raro que una prostituta se vaya con alguien o que esté drogada y desaparezca durante días y días y luego aparezca otra vez en la calle. No es raro. Por eso las escogen como víctimas. Y en 1988 la prostitución es un juego mortal en Rochester. Anna Stephen es la segunda mujer encontrada cerca del río Genesee. Entre las prostitutas de la ciudad corre el rumor de que un asesino en serie las escoge como víctimas. Pero las prostitutas como Patty Ives necesitan trabajar. En septiembre de 1989, un año después de descubrirse el cadáver de Anna Stephen, lleva a un cliente a la ribera del Genesee. Con calma, cariño. No hace falta ser duro. Todavía no sabes lo que significa ser duro, cielo. Sé quién eres. Sé que eres el que... Cuatro semanas después, unos niños que jugaban por allí encontraron los restos de Patty Ives. Como en el caso de Dorothy Blackburn y Anna Stephen, hay pocos indicios de ataque sexual y ninguna pista forense. La policía de Rochester se alarma porque 3 prostitutas han sido asesinadas en muy poco tiempo. Nos preguntábamos qué pasaba con las prostitutas, porque las cifras habían aumentado un poco. Uno de los hombres más experimentados del capitán Johnston, el investigador William Barnes, tenía una teoría. Éramos especialistas en homicidios desde hacía 13 años y esto era diferente. Totalmente diferente. Habitualmente cuando encontrábamos chicas muertas estaban tras un edificio en un solar vacío. Esas chicas, él estaba intentando esconderlas y pensé que esas chicas que mataban en la avenida Lyell no eran corrientes como las demás. Cuando apareció el cadáver bajo los matorrales y había un cartón encima, esto es lo que dije. Creo que tenemos un asesino en serie. Y teníamos a un asesino en serie. Al principio, la policía no hace pública la teoría del investigador Barnes porque no quieren que se extienda el pánico en la ciudad. Pero Barnes no es el único que ha llegado a esa conclusión en Rochester. Llegué a trabajar a las 6 de la mañana y había un informe acerca de un cadáver encontrado bajo una caja de cartón. Luego me enteré de que era una mujer de menos de 30 años. Se llamaba Patricia Ives. Y la policía consideró que era una muerte natural y eso me dio que pensar. Las mujeres de entre 20 y 30 años no se meten debajo de cajas de cartón bajo unos matorrales y se mueren. Algo no encajaba. Corey Williams decide acercarse a Lake and Lyell para investigar. Lo que descubre le deja atónito. Estaba investigando a algunas de las chicas de la calle, prostitutas, y estaba hablando con una joven llamada Maria Welch y me lo dijo. Aquí hay un hombre que mata a las chicas. Hey, cariño. ¿Quieres compañía?
Pronto, ella también desaparece. Me dolió saber que solo unos días, unas semanas antes, yo había hablado con esa mujer. Era joven, atractiva. No parecía que llevara mucho tiempo en la calle. Poco después de la desaparición de Maria Welch, otra prostituta, Elizabeth Gibson, desaparece también. Cory Williams decide que tiene suficiente material para publicar. Publicamos un artículo en el Rochester Times Union en el que decíamos que la policía negaba que hubiera un asesino en serie en la ciudad. Esa noche se encontró otro cuerpo. Cuando el artículo salió, a la policía no le hizo ninguna gracia. Así que no solo intentas concentrarte en lo que tienes que hacer, sino que además tienes encima a los medios de comunicación, que hacen su trabajo. Pero estamos tan liados intentando salvar vidas que no tenemos tiempo para eso. El miedo se apodera de Rochester, pero no solo de Lake y Lyell. En toda la zona de Rochester, incluso en el extrarradio, los padres vigilaban a sus hijos más de cerca. Las adolescentes iban en grupo. Había un ambiente de miedo, de incertidumbre. La policía de Rochester revisa sus archivos y habla con cualquier persona que sea sospechosa. Todos, desde criminales que estaban en libertad condicional hasta aquellos que habían sido arrestados por faltas en Lake y Lyell. Una de las cosas fue comprobar todas las multas de aparcamiento de los últimos 2 años que se pusieron en esa zona. Se comprobaron, averiguamos quién era esa persona, dónde vivía y comprobamos nuestra base de datos. Pero no aparece nada. Con tan pocos datos, los investigadores de la policía de Rochester, Barnes y Borriello, trabajan con sus contactos de la calle. Si alguien quería contarnos algo, nos sentábamos y escuchábamos. Creo que pusimos nuestra confianza en la gente, y tanto si son prostitutas como cualquier otra cosa, tienes que tomarte tiempo para hablar con ellos, tratarlos bien, darles un café, lo que sea. Su enfoque abierto da sus frutos. Una prostituta mayor, conocida como Barb, tiene información relacionada con una de las chicas desaparecidas, Elizabeth Gibson. La entrevisté y declaró que había mantenido relaciones sexuales con un hombre que tenía un coche tipo berlina. Dijo que se llamaba Mitch. En noviembre de 1989 vio a Elizabeth Gibson en el coche con esa persona. 11 horas después, el cadáver de Elizabeth Gibson apareció. Cariño, ¿quieres compañía? Sus presas eran prostitutas y mujeres marginadas. A los ojos de una chica de la calle, parece un hombre mayor que podría ser su abuelo. Sus víctimas fueron estranguladas y mutiladas. Sus crímenes confundieron a la policía. Si no lo coges, cada día que pasa podría morir alguien. Aterrorizó a una ciudad entera. La mayor parte de la gente no dormía muy bien en esos días. Y destrozó familias. Nos quitó algo muy preciado a cada uno de nosotros. Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más aterradores que América ha visto nunca. Se trata de un hombre que no está loco, simplemente es malo. Asesinos en serie, Arthur Shawcross. Rochester está en la ribera del río Genesee, en el estado de Nueva York. Es una ciudad tranquila y uno de los lugares favoritos de pescadores, excursionistas y turistas. Pero como casi todas las ciudades de Estados Unidos, Rochester tiene sus problemas. Nadie los conoce mejor que el periodista de sucesos local, Cory Williams. Siempre digo que conocí algunos crímenes extraños en los 2 años que pasé en Rochester, Nueva York. A finales de los 80, Rochester era una ciudad de trabajadores. Algunas zonas estaban muy mal. Pero realmente era una ciudad en la que uno necesitaba saber dónde estaba, a dónde iría y con quién. En los márgenes del río Genesee está la avenida Lake y Lyell, el corazón del barrio chino de la ciudad. Aquí, entre los locales de striptease y los bares, las prostitutas de Rochester hacen su trabajo.
Una de las chicas que trabajan en Lake Lyle es Dorothy Blackburn, de 27 años. El 15 de marzo de 1988 está haciendo la calle, como de costumbre. Bombón! ¿Buscas algo? La mayor parte de las prostitutas tenían chulo. Pero una vez que se metían en un coche, esa protección y esa seguridad se acababan. Estaban solas. El cliente le paga a Dorothy $20 y se dirige a un aparcamiento al final de Lake Lyle. Mientras hacían sexo oral, Dorothy Blackburn le mordió y le hizo sangre. Lo siento, cariño. ¡Zorra! Mientras Dorothy va medio inconsciente, su asaltante se dirige a los campos solitarios que hay cerca del río Genesee. La gente que vive y hace sus cosas en la calle se siente invencible. Puedo cuidar de mí mismo, soy duro. Pero no eres tan duro cuando hay alguien más grande que tú o pelea mejor que tú. Cuando tienes las manos de alguien alrededor de tu cuello, o si te han atrapado en un coche o en una zona de bosque donde no puedes gritar para pedir ayuda. Puedes gritar, pero nadie te oirá. El asesino tira el cuerpo de Dorothy a un riachuelo aislado. Cuando su cuerpo es descubierto una semana después, no hay pistas forenses ni tampoco indicios de un ataque sexual. El caso acaba en la mesa de Lynn Johnston, de la policía de Rochester. Con cada asesinato, hace mucho que tengo este trabajo, he visto más de 1000, y cada uno de ellos, no puedo entender por qué alguien le hace eso a otra persona. El asesinato de una prostituta no suele provocar muchas reacciones en la sociedad. A veces creo que al ciudadano medio, corriente, no le importa de verdad. No tiene nada que ver con su vida ni con su existencia tranquila. Pero esa actitud no es compartida por los investigadores de la policía de Rochester. Si asesinan a una madre de familia en su casa y encuentran una prostituta en un campo, sí, creo que probablemente hay una actitud diferente, pero nosotros lo miramos de otra forma. Se trata igualmente de un ser humano. Sin embargo, el asesino va un paso por delante de la policía. En septiembre de 1988, un vecino está buscando botellas para reciclar en la orilla del río Genesee. Y se encontró con lo que de entrada pensaba que era un ciervo muerto. Y lo que vio al mover algunas hojas fue que ese esqueleto llevaba puesto un top y unos pantalones cortos y se dio cuenta de que era humano. Un segundo cadáver abandonado cerca del río Genesee. Pero esta vez está totalmente descompuesto. La naturaleza hace su trabajo. Las moscas atacan las proteínas a través de los ojos, los orificios nasales, los oídos, la boca. La policía intenta averiguar inmediatamente la identidad de la víctima y saber cómo murió. No había traumas provocados por un golpe fuerte, ni huesos rotos, tampoco había marcas en los huesos que mostraran que había una herida de arma blanca o heridas de bala, así que se eliminaron todas las posibilidades obvias. La policía debe identificar a la víctima antes de poder resolver el misterio de su muerte. Hasta que lo consigan, el asesino está libre para atacar de nuevo.
Septiembre de 1988, Rochester, Nueva York. La policía tiene un cadáver en las manos. Una mujer, encontrada cerca de los márgenes del río Genesee. Pero necesitan ayuda para identificar el cadáver. Llaman al antropólogo forense William Rodríguez. Si la víctima no puede ser identificada, muchas veces el crimen no se llega a resolver. La descomposición ha hecho que casi no queden restos con los que trabajar. En un entorno boscoso y húmedo, un cuerpo se descompone muy rápidamente a causa de ese entorno. Un hombre al revisar la lista de asesinos en libertad condicional que vivían en la ciudad. De entrada, la Junta para la Libertad Condicional había intentado instalar a Shawcross y a Ross Wally primero en Binghamton y luego en Delhi, en el estado de Nueva York. Pero los residentes, al enterarse de su pasado, los habían echado literalmente de ambas ciudades. Como medida desesperada, la Junta los envió a Rochester. Creo que lo que pasó con la Junta de la Condicional era que querían soltarlo en algún lado para sacárselo de en medio. Creo que simplemente dijeron, vamos a meter a este hombre en algún sitio. Lo trajeron aquí y lo escondieron. Llegados a este punto, decidieron mantener su llegada en secreto. Mientras el asesino de niños empieza una nueva vida en Rochester, ni siquiera la policía sabe que está en la ciudad. ¿Qué me pareció? Es lo que hicieron. No puedo enfadarme. Simplemente es lo que sucedió. Las cosas pasan y hay que adaptarse. El agente del FBI especializado en perfiles está convencido de que Shawcross encaja con su perfil de asesino. Este sujeto ahora está en libertad condicional después de 2 homicidios. Mi experiencia me dice que cuando metes a estos sujetos en la cárcel, simplemente los tienes esperando durante cierto tiempo. Y luego cuando salen vuelven a empezar donde lo dejaron. Eso es una buena noticia porque es el tipo de persona que pensábamos que sería capaz de algo así. Algunos expertos consideran que matar niños y matar adultos son 2 cosas completamente diferentes. Y que es poco probable que un mismo delincuente cometa ambos crímenes. Pero en el caso de Arthur Shawcross, McCrary ve una conexión posible. Creo que lo que tienen en común es la vulnerabilidad de las víctimas, que son víctimas fáciles. Los niños lo siguieron, querían ir a pescar con él, y las prostitutas son víctimas fáciles, en cierto modo, se meten en el coche con cualquiera. El pasado violento de Arthur Shawcross sugiere que este hombre podría ser el asesino. Pero la policía necesita pruebas concretas y pretende conseguir una condena. Si hubieras preguntado a las fuerzas de seguridad por lo que intuían, seguramente dirían que sí, que era él, pero las intuiciones no cumplen con los requisitos legales. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Sin pruebas forenses, todo depende de que se consiga que Shawcross confiese. ¿Necesitas algo? ¿Una taza de café? No. Leonard Borriello, de la policía de Rochester, y Dennis Blythe, de la policía del estado de Nueva York, son los encargados de entrevistar a Shawcross. Ya te han detenido antes. Sí. Una vez. 2 niños murieron. ¿Cómo le golpeaste, Art? ¿Usaste un arma? Le golpeé con esto. ¿Y qué pasó con la niña, Art? La asfixié. Sabes, dentro de mí lo sabía. Estaba seguro de que él era el asesino y pensé, mucha gente se sentirá decepcionada si no conseguimos que confiese. Yo especialmente. Pero si la policía no consigue que Shawcross confiese, tendrá que soltarle. Será libre de merodear por las calles de Rochester otra vez. Enero de 1990. La policía de Rochester está interrogando a Arthur Shawcross, de 44 años. Sospechan que es un asesino en serie que ha matado a 11 mujeres en los últimos 2 años. La entrevista fue decisiva porque no había pruebas, no había nada que lo conectara directamente con esos asesinatos. Las pruebas eran circunstanciales, así que conseguir que admitiera un solo crimen sería algo grande, muy grande. A un sospechoso hay que tenerlo entre algodones. Lo que quieres es ser amable, ayudarle y mostrarle que eres amistoso.
Le dejas ver a su novia, a su mujer, pregunta si quiere café o algo de comer. Quiero decir que, básicamente, tienes que conseguir que crea que eres su amigo. ¿Sueles pescar, Art? Sí, me gusta pescar. Claro. ¿Dónde te gusta pescar, Art? ¿En el lago Ontario? Nah, el lago Ontario está muerto, todo el mundo lo sabe. Los investigadores deciden presionar a Shawcross con lo que es su pista más clara. Elizabeth Gibson, que fue vista horas antes de su muerte mientras se metía en el coche de un hombre llamado Mitch. La prostituta, que dijo verles, confirma inmediatamente que el hombre que hay en la sala de interrogatorios es el hombre que ella conoce como Mitch. Hablé con el investigador Blythe y le dije, vamos a buscar la confesión por lo de Liz Gibson primero. Tenemos toda la información del mundo, es nuestro mejor caso. Si conseguimos eso, tendremos todo el tiempo del mundo para conseguir las demás. ¿Mataste a Liz Gibson? No, yo no fui. Venga, Art, no nos tomes por tontos, sabemos que fuiste tú. No sé de qué estáis hablando. Vamos, Art, se acabó, lo sabemos. Barb te vio con Gibson. Art, te vieron con esa mujer 11 horas antes de que apareciera muerta. ¿Se trata de una coincidencia, es eso? Sí, una coincidencia. Vamos, Art, sabemos que eres tú. Te hemos tratado bien, ¿verdad? ¿Por qué le estáis tomando conmigo? Cálmate, Art. El enfrentamiento con Shawcross no ha funcionado. Los investigadores necesitan encontrar una nueva táctica y rápido. Dennis Blythe recuerda que Shawcross parecía preocupado por Clara Neal, una mujer con quien tiene una relación y cuyo coche conducía cuando le pararon. Tu coche, Art. ¿Quién lo conduce aparte de ti? Piénsalo bien. Sabemos que el coche es de Clara y no nos gustaría pensar que Clara está metida en todo esto. Dímelo muy claro. ¿Estaba Clara metida en esto? No. No está metida en esto. Eso es toda una declaración. Significa que ella no está involucrada, pero quizá yo sí, y ese es el punto de partida. Llegados a este punto, no creo que tuviera elección. Bien. Entonces, ¿por qué no nos cuentas lo de Liz Gibson? Sabemos que es difícil, Art. Lo sabemos. Yo la maté. Una vez que admitió lo de Liz Gibson, supimos que teníamos al asesino en serie. Es la primera de 10 confesiones. Miró las fotos como si se tratara de un mazo de cartas, poniendo las fotos de las chicas a las que había matado en un montón y las otras con las que no había tenido nada que ver en otro montón. Sí, esta. Sí, esta también. Sí. Salimos de la sala de entrevistas y todo el mundo estaba llorando. Nos sentíamos orgullosos de haber cogido a ese tipo y de que no pudiera hacerle daño a nadie más. Entre otros, confiesa el asesinato de Darlene Trippi. Fue así. Es verdad. No tiene nada que ver con su vida ni con su existencia tranquila. Pero esa actitud no es compartida por los investigadores de la policía de Rochester. Si asesinan a una madre de familia en su casa y encuentran una prostituta en un campo, sí, creo que probablemente hay una actitud diferente, pero nosotros lo miramos de otra forma. Se trata igualmente de un ser humano. Sin embargo, el asesino va un paso por delante de la policía. En septiembre de 1988, un vecino está buscando botellas para reciclar en la orilla del río Genesee. Y se encontró con lo que de entrada pensaba que era un ciervo muerto. Y lo que vio al mover algunas hojas fue que ese esqueleto llevaba puesto un top y unos pantalones cortos y se dio cuenta de que era humano. Un segundo cadáver abandonado cerca del río Genesee. Pero esta vez está totalmente descompuesto. La naturaleza hace su trabajo. Las moscas atacan las proteínas a través de los ojos, los orificios nasales, los oídos, la boca.
La policía intenta averiguar inmediatamente la identidad de la víctima y saber cómo murió. No había traumas provocados por un golpe fuerte, ni huesos rotos, tampoco había marcas en los huesos que mostraran que había una herida de arma blanca o heridas de bala, así que se eliminaron todas las posibilidades obvias. La policía debe identificar a la víctima antes de poder resolver el misterio de su muerte. Hasta que lo consigan, el asesino está libre para atacar de nuevo. Septiembre de 1988, Rochester, Nueva York. La policía tiene un cadáver en las manos. Una mujer, encontrada cerca de los márgenes del río Genesee. Pero necesitan ayuda para identificar el cadáver. Llaman al antropólogo forense William Rodríguez. Si la víctima no puede ser identificada, muchas veces el crimen no se llega a resolver. La descomposición ha hecho que casi no queden restos con los que trabajar. En un entorno boscoso y húmedo, un cuerpo se descompone muy rápidamente a causa de ese entorno. Aún así, hay una pista esencial que sugiere cómo murió esa persona. Hay un pequeño hueso en el cuello, el hueso hioide, y muchas veces ese hueso se encuentra fracturado en personas que han sido estranguladas o que han recibido un golpe fuerte en el cuello. Es obvio que este individuo fue estrangulado. Su asaltante se dirige a los campos solitarios que hay cerca del río Genesee. La gente que vive y hace sus cosas en la calle se siente invencible. Puedo cuidar de mí mismo, soy duro. Pero no eres tan duro cuando hay alguien más grande que tú o pelea mejor que tú. Cuando tienes las manos de alguien alrededor de tu cuello, o si te han atrapado en un coche o en una zona de bosque donde no puedes gritar para pedir ayuda, puedes gritar, pero nadie te oirá. El asesino tira el cuerpo de Dorothy a un riachuelo aislado. Cuando su cuerpo es descubierto una semana después, no hay pistas forenses ni tampoco indicios de un ataque sexual. El caso acaba en la mesa de Lynn Johnston, de la policía de Rochester. Con cada asesinato, hace mucho que tengo este trabajo, he visto más de 1000, y cada uno de ellos, no puedo entender por qué alguien le hace eso a otra persona. El asesinato de una prostituta no suele provocar muchas reacciones en la sociedad. A veces creo que al ciudadano medio, corriente, no le importa. Rochester era una ciudad de trabajadores. Algunas zonas estaban muy mal. Pero realmente era una ciudad en la que uno necesitaba saber dónde estaba, a dónde iría y con quién. En los márgenes del río Genesee está la avenida Lake Lyle, el corazón del barrio chino de la ciudad. Aquí, entre los locales de striptease y los bares, las prostitutas de Rochester hacen su trabajo. Una de las chicas que trabajan en Lake Lyle es Dorothy Blackburn, de 27 años. El 15 de marzo de 1988 está haciendo la calle, como de costumbre. Bombón! ¿Buscas algo? La mayor parte de las prostitutas tenían chulo. Pero una vez que se metían en un coche, esa protección y esa seguridad se acababan. Estaban solas. El cliente le paga a Dorothy $20 y se dirige a un aparcamiento al final de Lake Lyle. Mientras hacían sexo oral, Dorothy Blackburn le mordió y le hizo sangre. Lo siento, cariño. ¡Zorra!
Mientras Dorothy va medio inconsciente, Cariño, ¿quieres compañía? sus presas eran prostitutas y mujeres marginadas. A los ojos de una chica de la calle, parece un hombre mayor que podría ser su abuelo. Sus víctimas fueron estranguladas y mutiladas. Sus crímenes confundieron a la policía. Si no lo coges, cada día que pasa podría morir alguien. Aterrorizó a una ciudad entera. La mayor parte de la gente no dormía muy bien en esos días. Y destrozó familias. Nos quitó algo muy preciado a cada uno de nosotros. Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más aterradores que América ha visto nunca. Se trata de un hombre que no está loco, simplemente es malo. Asesinos en serie, Arthur Shawcross. Rochester está en la ribera del río Genesee, en el estado de Nueva York. Es una ciudad tranquila y uno de los lugares favoritos de pescadores, excursionistas y turistas. Pero como casi todas las ciudades de Estados Unidos, Rochester tiene sus problemas. Nadie los conoce mejor que el periodista de sucesos local, Cory Williams. Siempre digo que conocí algunos crímenes extraños en los 2 años que pasé en Rochester, Nueva York. A finales de los 80, Rochester